No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén. Vamos a tener unas palabras de oración, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, una vez más por dejarnos estar aquí este día. Tú sabes muy bien el gozo que está en nuestros corazones, de saber que estamos entre nuestras hermanas, Señor, y volverlas a ver después de hace cierto tiempo. Gracias, Señor. Te pedimos también por aquellas que vienen en camino si no han llegado, Señor, que tú vengas, Señor, con ellas y seas su acompañante especial. En esta mañana, Señor, también te queremos pedir, Padre, que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento a no solamente este pequeño devocional, este pequeño conversatorio que vamos a tener, sino todo, Señor, lo que se ha de hacer esta mañana. Amén. Pero muy especialmente en estos minutos que vamos a pasar compartiendo con tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, que nuestros corazones estén abiertos y que estemos, Señor, sensibles a lo que tú nos quieres enseñar y lo que nos quieres decir, con lo que vamos a hacer ahora. Es en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El tiempo que vamos a pasar juntas en este pasaje lo he titulado Disciplinas Intencionales. Disciplina intencionales. 3 cosas formaban parte fija y eran muy importantes en la vida del apóstol Pablo. Una era la oración, la otra era la enseñanza de la palabra, el aprendizaje, el crecimiento, y la otra es la acción de gracias. En cuanto a la oración, 3 cosas preocupaban a Pablo y continuamente eran el motivo de sus oraciones a Dios. La primera era su interés por la obra, su preocupación por la obra de Dios. La segunda era el crecimiento de los hermanos. Y en tercer lugar, la comunión de los hermanos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En cuanto a la enseñanza, él estaba interesado, su deseo era que los hermanos fueran llenos de todo el conocimiento de la voluntad de Dios y, como bien dice nuestro pasaje, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Palabra que vamos a estar viendo a lo largo del día de hoy, la palabra sabia o sabiduría. Él entendía que esto era importante para que los hermanos pudieran andar como es digno del Evangelio, para que agradaran a Dios en todo, para que llevaran fruto en toda buena obra y fueran fortalecidos con todo poder en la paciencia y la longanimidad. En cuanto a la acción de gracias, él oraba a Dios, y eso era parte también de su disciplina, para estar lleno de gozo, contento, satisfecho, agradecido de todo lo que Dios había hecho, y así también exhortaba al pueblo de Dios. Él sabía que estas disciplinas eran la base de una vida espiritual saludable y estable, y que las mismas determinarían y cambiarían nuestro estilo de vida, de una vida tibia, inconstante, a veces vacía, esquiva e indiferente, y que también cambiarían el enfoque de nuestra visión, a veces una visión muy corta, un tanto miope, dándonos una mayor comprensión de la palabra de Dios y cambiando nuestra visión para poder darnos una cosmovisión bíblica. Así que como líder piadoso y responsable, él oraba continuamente por estas cosas y exhortaba a los creyentes, a sus colaboradores, como a Timoteo en este caso y a aquellos con quienes él viajaba y laboraba, a orar continuamente, a orar sin cesar, a estar siempre gozoso, a crecer en el conocimiento del Señor, y ese también era el norte de su vida. Él había estimado todas las cosas como basura con tal de ganar el conocimiento, un conocimiento cada vez más excelente de la persona de nuestro Dios. Ahora, hay cosas que, como ya vimos, caracterizaban la oración del apóstol Pablo, que distan mucho, difieren mucho, muchas veces de nuestras oraciones. ¿Qué pueden ser quizás alguna de esas cosas, Yasmín?
Bueno, pues vemos que Pablo, no solamente en esta carta, sino en muchas otras, menciona tantas personas por las que él oraba. Amén. De manera que a veces se ha dicho que Pablo no hacía más nada que orar, porque para que le diera tiempo al día de tantas personas, pero sin embargo, él podía tener presente a todas las personas de las diferentes iglesias donde él iba. Amén. Él no se le escapaba. Él tomaba en cuenta a los hermanos que él sabía que estaban en el liderazgo, pero también tomaba en cuenta a los hermanos que eran parte de la congregación y oraba por ellos en conjunto también como iglesia, para que Dios proveyera a esa iglesia las necesidades que tenían, que no siempre eran provisiones materiales. Muchas veces él pedía por provisiones espirituales, para que la iglesia creciera, se fortaleciera, y eran peticiones tan directas. Él no solamente decía, bueno, Señor, mira la iglesia tal, Señor, te pido por tal iglesia, y lo dejaba así, sino que oraba particularmente por cosas que su corazón anhelaba, que esa iglesia creciera en este sentido, que esa iglesia lograra, por ejemplo, que hubiera amor, que en esa iglesia, y así sucesivamente, él iba dirigiendo su oración por todos los hermanos, pero también con peticiones particulares. Amén, así mismo es. Sabe que cuando la oración permea toda nuestra vida, la transforma, la cambia. Hay cosas que logra y que influyen en nuestra vida por causa de la oración. Y quisiera, Larisa, que tú nos compartieras un poco de eso. El efecto de la oración en nosotros. ¿Qué hace la oración en nuestra vida? Bueno, realmente yo quería, antes de decir esa parte, recordar, para mí personalmente la palabra disciplina suena como tan difícil, ¿verdad? Es como, ay, Dios mío, voy a tener que levantarme temprano a orar, voy a tener que levantarme temprano a leer. Es como si fuera algo que nos cuesta. Y realmente puede ser así porque somos todas humanas y nuestra naturaleza pecaminosa no tiende a otra manera. Pero recordemos que cuando Dios nos creó con la intención de tener una relación con Él. Y aunque puede ser que cuando Eva y Adán estaban en el jardín, como estábamos hablando los otros días, lo tenía con todo porque les hablaba todo el tiempo, qué bonito. Lamentablemente ya eso se perdió. Y la única manera de nosotros podernos comunicar con el Señor es por medio de la oración. Amén. Yo recuerdo una persona que yo conocí en una iglesia de la que mi esposo pastoreaba, que decía, yo tengo miedo, a mí no me gusta hablar en público porque yo no sé qué es lo que voy a decir. Entonces llevamos un papelito. Entonces, le toca orar por la Santa Cena, por el pan. Y tú le veías las manos así. Y nosotros una vez le dijimos, orar realmente tú estás conversando con el Señor. ¿Qué tú quisieras que Dios haga en el momento de la Santa Cena? Que Dios bendiga el pan, que Dios bendiga el vino, y así poquito a poco, fue soltando el miedo. Pero realmente la oración, hermano, nos abre una puerta, nos abre canales. Es la única manera de nosotros poder escuchar lo que Dios nos quiere decir. Amén. Que no solamente hablar, pedir. Nosotros tenemos un problema, y vuelvo y lo menciono porque lo digo mucho a mi esposo. Nosotros vamos a donde el Señor con una lista del supermercado. Señor, entonces yo quisiera que tú me des la sabiduría para hacer tal cosa. Y Señor, ahora yo quiero que, sabes que yo necesito dinero para esto. Y ahora que mi tía está enferma y que mi tía Juanita tiene Juanete, cúrala, Señor, ¿sabes? Pero nosotros no oramos por lo que nosotros queremos que el Señor haga por nosotros mismos. Entonces, hasta que nosotros no nos vaciemos y le digamos al Señor de manera sincera, Señor, es verdad, como dice la palabra, ayúdanos a orar, porque realmente ¿cómo yo voy a pedirte? Amén. Yo no sé qué hacer en esta situación, no tengo las palabras, dámelas tú. Amén. Si nosotros comenzamos así, con ese poquitico de tiempo y de sinceridad delante del Señor, increíblemente nuestro tiempo de oración será de una manera larga, que nosotros decíamos, pero antes yo no oraba tanto. Y yo creo que realmente lo que la oración hace en nosotros, para terminar con la pregunta, es abrir los canales de conversación, no solamente para que yo pida, sino para que Dios me hable. Amén. Amén. Y realmente, perdona que interfiera, cuando alguien quizás ha perdido el hábito, la disciplina de orar constantemente, se hace difícil retomarla, se hace difícil volver delante de Dios, pero funciona tú acercarte a Dios, apartarte, solamente decirle, Señor, aquí estoy, no sé qué decir, pero estoy aquí. Y vaya 2 días, 3 días solamente diciendo eso. Señor, aquí estoy, no sé qué decir.
Solo sé que quiero venir donde ti, quiero orar, pero no sé qué hacer, no sé por dónde empezar. Y Dios va a trabajar en su corazón. Y aunque esté así, sin decir nada, pareciera que nada está pasando, pero Dios está obrando. Amén. Y las palabras van a fluir más adelante. Y ahora, no me tocaba entrar a mí, pero ya que lo digo, Un conversatorio. ella habló dos palabras, que es hábito y disciplina, y yo recuerdo haber escuchado, creo que de Charles Stanley, se lo dije a Violeta esta mañana, y es algo que él mencionó de alguien que lo dijo, no es algo que esté en la palabra, pero es muy cierto. Dice así: siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Amén. El carácter que nosotros queremos sembrar es el carácter de Cristo. Amén. Ese es el carácter. Amén. Pero si no comenzamos por decidir, Señor, mañana, en la mañana, hasta ahora específicamente, voy a dejar de hacer tal cosa para comenzar a comunicarme contigo, así como Yasmin dijo, no vamos a ir a ningún sitio porque siempre va a haber algo que nos va a entretener. Así es. Siempre va a sonar el teléfono, siempre se nos va a olvidar que dejamos el café puesto, que nos fuimos a no sé dónde, siempre se nos olvida que tenemos una cita en el médico. Los atletas, mi hermana, es increíble cómo un atleta se prepara para la carrera, porque él vive de eso, eso es lo que hace. Es su pasión, es por el atletismo, ya sea por el que corre, por el que juega. ¿Por qué nosotras como creyentes no tenemos esa misma pasión? ¿Qué es lo que pasa? Porque es tan difícil llegar a ese punto de entender, esto es lo que yo soy una sierva del Señor y yo necesito, este es lo que yo tengo que hacer antes de yo ponerme ni siquiera a respirar. Amén, así es. Ahora, muchas veces, como mencionaban las hermanas, puede ser algo difícil porque empezar toda empresa, toda disciplina, en principio nos cuesta, pero tenemos que ser creativas y en eso el Espíritu Santo nos asiste y el pueblo de Dios ahí entra a participar y a formar una parte importante. Algunas de las cosas que podemos hacer cuando, en este caso, hablando de la oración, esa disciplina se nos dificulta es buscar una compañera de oración. Alguien que nos anime, alguien con quien nos juntemos o nos llamemos y nos ayude y inclusive nos enseñe sobre qué cosas pedir, cómo orar, quizás leyendo una porción de la palabra, leyendo un salmo, pero alguien que nos incentive cada día a pasar un poco de tiempo. Y podemos empezar con unos pocos minutos y luego el mismo Señor va a ir soltando la lengua, ¿verdad? Soltando nuestro corazón, nuestra mente para ampliar nuestro tiempo de oración, del cual vamos a salir ampliamente enriquecidas. Así que esa es una de las herramientas que nosotras tenemos, nuestras hermanas piadosas, y quizás puede ser otra hermana que está teniendo dificultad, pero muchas veces necesitamos a alguien que nos haga responsable de cumplir nuestro tiempo, ¿verdad? Y así cada una puede orar la una por la otra. La otra es la palabra misma de Dios. Podemos tomar la palabra de Dios y leer en los salmos. Los salmos son un compendio de oraciones que escribió el salmista y diferentes autores. Eso nos puede dar una ayuda y una asistencia en torno a qué cosas orar, cómo orar en cuanto a la condición de nuestro corazón, la postura de nuestro corazón. Así que la palabra no nos deja sola, no nos deja a la deriva. El pueblo de Dios, ¿verdad? También es una parte importante que nos ayuda a poder establecer y hacer de esta disciplina algo intencional en nuestra vida. Esto es importante porque nuestra vida depende de Cristo. Y orar a Él, básicamente eso es lo que significa, que yo me humillo porque yo dependo de Él. Yo no voy a servir, yo no voy a vivir mi vida en mis propias fuerzas, en mi propia dependencia. Yo reconozco que necesito de Dios. De manera que orar es humillarse. Pero también la oración nos fortalece, porque Dios se manifiesta en nuestra debilidad. A Dios le agrada que vayamos delante de su presencia, que busquemos su dirección. Como le decía a las jóvenes, Él es el mejor navegador, el mejor GPS. En vez de buscarlo en Yahoo, en Google, busquémoslo en la Biblia, ¿verdad? Y pasemos tiempo con Dios para que nuestra vida pueda salir enriquecidas. Amén. Algo importante también al hablar de la oración es como decían mis hermanas, sobre todo Larisa, muchas veces vamos delante del Señor con una lista que se limita solamente a lo horizontal. No oramos de manera trascendente.
Por ejemplo, en los tiempos que estamos viviendo son muy difíciles. A nosotros todavía nos parece foráneo el hecho de pensar en la persecución por causa del Evangelio. Pero déjeme decirle, hermanas, que vale la pena ahora que nosotras nos acostumbremos a orar y a depender de Dios, porque esto te está poniendo, como dicen en mi país, color de hormiga. Y la persecución hoy día, así como se está haciendo guerra, que es una manera muy distinta. El concepto que antes teníamos de guerra era que iban unos buques, unos tanques, ametralladoras y todo un ejército a guerrear en otras naciones. Estamos aprendiendo hoy día la manera que se ha diseminado y se está haciendo guerra en todo el mundo, como los árabes, los musulmanes lo están haciendo, a través de infiltrarse dentro de la cultura y traer explosivos y causar diferentes daños. Bueno, la persecución viene de ese mismo modo. En Estados Unidos ya la estamos sintiendo con las nuevas leyes que se están aprobando y promulgando. Entonces, viene el tiempo en que el currículo, por ejemplo, de la escuela de sus hijos, se le va a enseñar como algo normal que pueden casarse y que es normal casarse 2 hombres o 2 mujeres. Los pastores, por ejemplo, los ancianos están teniendo problemas y vienen un par de homosexuales o lesbianas a quererse casar y ellos no lo hacen. No sé si ustedes han visto en las noticias, por ejemplo, que un repostero y su esposa perdieron su negocio, le demandaron por millones porque no quisieron hacer el bizcocho de bodas porque ellos eran homosexuales. Supuestamente existe en este país libertad de expresión y libertad de pensamiento y libertad de religión. Pero a través de estos medios sutiles, entre comillas, estamos sufriendo persecución. Sus hijas sufren persecución en la escuela diario a través de la presión grupal que reciben por ellas no ser igual que ellas, por no andar de varoncito en varoncito, por no exhibir su cuerpo, por no vivir como ellas. Y nos toca a nosotras, mediante la oración, poder recibir poder del Señor para tener palabra sabia para instruir a los hijos. Jugamos un rol y un papel muy importante, ¿verdad?, en esta hora, donde vemos que la persecución se está haciendo de manera muy sutil y diferente, así como las guerras que se están haciendo de lo que estábamos acostumbradas. Muchas madres, por ejemplo, han optado por educar a sus hijos en casa. Entonces tenemos que estar alerta a los tiempos. No tanto como para criticar y lamentarnos, sino para buscar soluciones creativas que la misma palabra nos ofrece, para podernos equipar y estar firme contra todas esas acechanzas del enemigo. Amén. Amén. Muy bien, entonces la oración es una parte importante. Pablo oraba por el progreso de la obra, oraba por el crecimiento y la firmeza en la fe de los hermanos. Oraba por la propagación del Evangelio, oraba por su propia vida para permanecer firme. Yo me temo, mis amadas, yo que también vivo aquí en Estados Unidos, que muchas veces nuestras oraciones no pasan de que me aumenten $1 en el trabajo, unos centavos en el trabajo, que consiga más especiales, y nos entretenemos entre tantas trivialidades. Esta es la hora de invertir tiempo en la oración. Es tiempo de invertir en el pueblo de Dios. Ahora más que nunca hacen falta recursos. En lugar de nosotros gastar, porque literalmente gastamos nuestro dinero en tantas cosas que no necesitamos, es hora de invertir en los ministerios y en esos siervos, en esos misioneros que literalmente están en el campo de batalla, sembrando la semilla del Evangelio y rescatando las almas. Que no tenga ningún misionero que retornar a casa porque no habían fondos con lo que él pueda sobrevivir en el campo misionero. Son dignos, ¿verdad?, de poder sostener a su familia, de sostenerse a sí mismo y de hacer la labor más noble que podamos realizar sobre el planeta, que es predicar el Evangelio de Dios. Así que nuestras oraciones tienen que cambiar de visión, tienen que cambiar de dirección de lo horizontal a lo vertical. Nuestras motivaciones tienen que cambiar, nuestro enfoque, ¿verdad? Tenemos que ajustar el lente de nuestra visión para que sea más espiritual y menos mundana, que nos podamos ocupar en la oración. Como ustedes saben, la ruina espiritual viene por falta
de conocimiento. El pueblo de Dios perece. Y esta es una hora donde estamos viendo eso, como se han proliferado las iglesias del Evangelio de la Prosperidad. Y iglesias que son más consejería y psicología que realmente la palabra. Estamos viviendo en un tiempo muy importante donde tenemos que volver a las disciplinas básicas del Evangelio. Ellas son el todo de nosotras, con las cuales el Señor nos equipa. Así que oremos. El apóstol Pablo nos da ese ejemplo en su vida. Y en 1 de Tesalonicenses 5:17, ¿qué dice allí? Voy a pedirle a mi hermana Yasmín que lo pueda encontrar. ¿Qué dice allí en 1 de Tesalonicenses 5:17? Dice, orad sin cesar. Amén. Ese es el deseo y la voluntad de Dios, que oremos en todo tiempo, que oremos sin cesar. Y eso no implica que vamos a estar de rodillas necesariamente todo el tiempo en una esquina, pero sino que haga del diálogo con Dios algo normal, como si estuviésemos acompañada de otra persona. Que consultemos con Dios, no que le pidamos la aprobación de lo que ya hemos decidido hacer, sino de que vayamos delante de Él antes de hacer lo que tenemos en mente, a ver si eso está alineado con su voluntad. No siempre lo bueno es la voluntad de Dios. Puede ser muy bueno y muy noble, pero no es la voluntad de Dios para nosotras, o quizás no es el tiempo de Dios para nosotras, o la manera de Dios para nosotras. De manera que tenemos que vivir en dependencia de Dios, y la oración es ese vehículo a través del cual nos acercamos a Dios. Decía mi hermana y esto nos pasa a menudo, que las personas no quieren orar porque no encuentran palabras, porque hemos hecho de la oración un formalismo tal que creemos que es un discurso. Y si no tenemos un conjunto de palabras largas, que muchas veces nosotras mismas no entendemos, ¿verdad? Y decimos una serie de lenguaje, creemos que eso es orar. Hermanas, es tan sencillo como hablar con Dios. Piense cómo usted habla con su mamá, con su hermana, con su amiga, con su vecina. Cómo usted habla, eso es hablar con Dios. Presentarle sus planes. Y si pensamos en ese sentido, creo que la oración es algo fácil. Es algo que nos va a gustar, porque a nosotras las mujeres nos gusta mucho hablar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no nos gusta hablar con Dios? Y quería comentar, aprovechando ahí, Violeta, que hablar con Dios es todavía más fácil que hablar hasta con su hermana, con una amiga, porque con los demás tú tienes que guardar como una pantalla, a veces que ni siquiera tú quieres hacerla, pero como que tienes que hacerla, porque hay cosas allá adentro que tú no le puedes revelar a cualquiera. Que tú no le puedes hablar con tanta sinceridad, tú no puedes mostrarle todo lo que hay dentro de ti. Entonces, de alguna manera, nosotras nos guardamos cuando hablamos con los demás, guardamos las palabras que usamos, pero también guardamos de qué le hablamos. Así es. Con Dios es más fácil porque Él lo conoce. Amén. Lo que hay adentro lo sabe, yo no tengo que guardar nada, yo simplemente tengo que decírselo con sinceridad, sabiendo que Él conoce más de lo que yo le estoy diciendo. Amén. Entonces es mucho más cómodo hablar con Dios. Así es. Y me quiero meter en algo, porque hermana, hay un problema cuando uno se mete en este tipo de cosas con la palabra. Comienzan a surgir cosas que el Señor va poniendo en el corazón de uno, Amén, que van conectando con lo que la otra dice. Y yo tenía esto en mi anotación, y ahora de repente cuando veo este verso dice, nunca dejen de orar, punto. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Yo quiero meter eso ahí porque nosotros tenemos un problema, hermana. Yo recuerdo a alguien que me decía, a mí me encanta, alguien que me decía, nosotros tenemos un problema y es que nosotros estamos acostumbrados a la quejabanza. No a la alabanza, a la quejabanza. A quejabanza era que ella le decía. Yo me vivo quejando de todo, Señor, porque el vecino no sé qué cosa, que el carro se me dañó. Hermana, hay que dar gracias a Dios. Amén. A nosotros estamos en una época en que nosotros no nos gusta dar gracias al Señor en todo. Se me pichó una goma en el medio de la carretera, Señor, gracias, porque yo no sé. Y el Señor va a traer quien me va a arreglar esta goma. Señor, yo me enfermé, me tuvieron que internar, Señor, gracias, porque no sé. Suena como tonto, suena loco, pero la Biblia nos manda a darle gracias al Señor en todo. Entonces, cuando uno tiene un corazón agradecido, que uno agradece por cositas tan mínimas que usted no se va a pensar, usted no se imagina cómo cambia la vida de nosotros, porque vemos las cosas diferentes. Entonces, al uno dar gracias, viene otra cosa que anda por ahí que se llama el gozo. Amén. Y nosotros, hermana, el gozo, honestamente, lo hemos perdido.
Perdón, antes de que te vayas del dar gracias Ahí y está. pasemos al gozo. Qué bueno. Es que te está poniendo La bueno. parte hermana. que se nos dificulta de dar gracias es que no nos acostumbramos a Exacto. ver por qué yo debo dar gracias. Entonces, cuando veo lo que sucede, solamente veo la parte negativa de lo que Exacto. sucedió. Así es. Entonces, si queremos darle gracias al Señor, tenemos que entonces ejercitarnos en cuando miremos una situación, buscarle qué tiene de positivo eso. Porque a Ay, los que aman a Dios todo ayuda bien, ¿verdad? bien. Se enfermó mi hijo, ¿qué puede tener de positivo que se enferme mi hijo? Sin embargo, dentro de todo, yo puedo quizás ver, wow, se enfermó mi hijo en un momento en que yo estaba de vacaciones y pude tener la oportunidad de cuidarlo. Si Amén. se enferma en otro momento, quizás ya tengo la preocupación de que no puedo estar con él. O sea, dentro de todas las situaciones siempre hay algo positivo. Si logramos verlo, entonces podemos dar gracias. Amén. Si no podemos ver eso, entonces nos vamos a estar quejabando. Quejabando. Apréndase ese. Así mismo. No es quejabanza, no. Así es, no es lamentaciones ni es quejabanza, es alabanza, así es. Otra cosa por la cual Pablo siempre estaba preocupado era por el crecimiento de cada hermano en particular dentro de la obra, no solo por el crecimiento de la obra en número, lo cual eso denota crecimiento también, porque nos multiplicamos y todo el mundo se alegra cuando en su familia nace un niño, ¿verdad? La familia se extiende y crece. Y el Señor nos mandó a multiplicarnos no solo en número de habitantes, sino a multiplicarnos en la vida de otros para que puedan venir al conocimiento de Dios. Así que no hay nada malo en desear crecer. Eso es importante. Debemos desearlo continuamente. Eso le añade vitalidad al cuerpo de Cristo cada vez que vemos que un alma se salva. Hay gozo en los cielos, hay fiesta en los cielos y debe haberlo aún más aquí. Así que no lo veamos como algo negativo, porque sé que a menudo como se habla del crecimiento numérico y se hace muchas veces tanto énfasis, ya nos hemos acostumbrado o quizás nuestra mente lo rechaza, cuando en verdad eso es una gran bendición ver personas añadirse a las filas del Evangelio. Entonces Pablo estaba preocupado siempre por el crecimiento de la obra, por el crecimiento también de los hermanos, de que su conocimiento en Cristo aumentara. Y dice la palabra que él estimaba todas las cosas como pérdida, con tal de ganar el conocimiento de Cristo. Él quería conocer a Cristo cada vez más íntimamente. Esa era la meta de su vida. Él dice, a fin de conocerle. Y ese debe ser la meta de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cuáles son algunos de los medios a través de los cuales podemos conocer más a Cristo o podemos crecer? Bueno, el medio por excelencia, la palabra. Amén. Si no tomamos tiempo, si no hacemos la disciplina, no de leer un devocional. Un devocional puede ser algo como que no nos deje el gustito solamente en los labios, una probadita, eso es una probadita, pero tener esa disciplina de tomar tiempo de nuestro día para estudiar la palabra, para leerla sistemáticamente, para buscar en diccionarios si hay una palabra que no la entiendo, para buscar en algún comentario si hay un texto que yo digo, bueno, yo lo leí, yo más o menos entiendo las palabras, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué le habla de esa manera? ¿Qué estaba pasando en esa situación? ¿A quién le estaba hablando el autor? Y hay mucha serie de preguntas que nos surgen y a veces simplemente cumplimos con leer la porción como un ritual. Un ritual. Bueno, llegó el devocional, canto una alabanza, oro, llego al versículo tal porque se acabó el capítulo, terminé y me voy a trabajar. Sin embargo, es más pensar que yo voy a la palabra a buscar lo que Dios tiene para mí. Amén. ¿Qué Dios me quiere dar a mí en esta mañana? La misma porción, el mismo capítulo, lo leemos todas nosotras y Dios tiene una palabra para cada una en particular. Porque Dios conoce nuestras vidas y sabe qué necesitamos y sabe en qué etapa de nuestra vida estamos, porque inclusive el mismo pasaje, si yo lo leo hoy y lo leo dentro de 5 años, es posible que el Señor tenga que darme palabras distintas. ¿Por qué? Porque mi contexto ha cambiado, porque mi situación ha cambiado, porque mis necesidades son otras, porque mi madurez espiritual también es otra. Ya yo no me conformo con solamente una cosita, ya tengo que ir más profundo y saber un poco más para satisfacerme, para llenarme. Entonces, esa disciplina es algo que nos desarrolla
un hambre por la palabra. Amén. Literal, un hambre. Que si yo no he buscado, yo no he leído, yo no he indagado, yo no me he sumergido en la palabra profundamente, no me siento contenta, no me siento bien, siento que me falta algo, lo necesito. Amén. No es algo solamente que lo hago por compromiso, sino porque ya mi vida, para poder continuar, para poder seguir adelante, necesita la palabra. Así y de es. esa manera entonces comienzo a conocer a ese Dios al que yo quiero agradar. Amén. Yo tengo Amén. una pregunta para ustedes, para que participen ahora, me lo van a levantar la mano. ¿Cuántas de las que están aquí utilizan las redes sociales? ¿O saben lo que son las redes sociales? Me refiero a una cosa nueva que se llama Facebook, a otra cosa que se llama Twitter. Instagram, Twitter. WhatsApp. y muchísimos nombres que honestamente yo solamente con Facebook ya tengo. Entonces, yo quiero también decirles un secreto. Lo que ustedes no saben es que por esa camarita que está ahí, hay muchas hermanas de no sé cuántos otros lugares que nos están escuchando en vivo. Sí. Antes te oía en vivo en vía satélite, y había una cosa grande que era como un satélite que transmitía. Ahora una simple cámara y de un simple celular usted puede escuchar en vivo lo que se está pasando. O sea que saludo a todas las hermanas que lo están viendo por Amén. ahí, le llaman streaming. O sea, es una cosa, hermana, de una tecnología. ¿Qué sucede? Que lo que está sucediendo con la tecnología hoy en día no es mala. La tecnología nos está ayudando a nosotros a esparcir el evangelio, pero hay un problema, volviendo a la palabra. Nunca, mis hermanas que les gusta usar los medios sociales, los medios digitales, nunca un video, nunca algo que esté fuera de aquí es suficiente. Hermanas, aquí está lo que necesitamos. Amén. Y Amén. lamentablemente le estaba contando a las muchachas ayer, teníamos una conversación como si nada de esto estaba, y todo lo que hablamos ayer está conectando con lo que estamos diciendo ahora. Es increíble, a Yasmín le decía, la cantidad de personas que no están leyendo la palabra, que están yendo a Facebook y no sé quién graba un video, o se sienta en un vehículo, o está en una esquina y comienza a hablar. Y el Señor te dice que tal cosa, y el Señor te dice que tú eres una guerrera de Jehová. Alaba, haz esto, lo otro. Pero yo no veo la palabra que la usan en ningún sitio. Entonces, si nosotros nos estamos acostumbrando solamente a escuchar motivaciones, es cierto, es bueno, el Señor está con nosotros, tenemos una guerra que luchar, pero ¿y dónde está la palabra del Señor? Amén. Cuando nosotros venimos a ver, hermana, nosotros estamos creyendo, hablando y muchas veces hasta predicando cosas que están muy lejos de lo que está aquí. Tenemos que volver a la fuente original. Amén. Aquí. Y Amén. no, bueno, que si la nueva versión internacional me gusta más que la otra, la palabra del Señor le va a hablar a cada uno, porque dice que nos regresa vacía. Amén. Así es. No podemos, hermanas, apartarnos de lo que la palabra... No estoy diciendo que no use su medio para leer la Biblia en los teléfonos. Estoy diciendo que no nos conformemos con lo que nosotros nos dicen. Sí. Agarre su pastor, hermana, agarre su líder espiritual, agarre una hermana de su congregación que sea más sabia. Ven acá, ¿qué quiere decir ese pasaje? Porque yo no entiendo eso. Señor, ¿qué quiere decir? Y después usted va a otra persona, ¿tú me puedes ayudar a entender este pasaje? ¿Qué quiere Amén. decir esto? Señor, yo no entiendo eso a mí no me gusta. Ujú. Hermana, si usted no comienza así, nos vamos a pasar años y años y años como el etíope que Felipe encontró, que iba todos los años a orar y a alabar, pero no sabía, no entendía Lejos. lo que estaba leyendo. Así es. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es en esencia, mis amadas, lo que Pablo está diciendo aquí en Colosenses capítulo 1, los versículos del 9 al 12. Él dice, para que andéis como es digno del evangelio. Será difícil andar digno del Señor, digno del evangelio, si desconocemos al Señor en el poder de su palabra. Si su palabra no está morando con abundancia en nuestro corazón. Va a ser difícil agradarle en todo, dice, para que andéis como es digno del evangelio, del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios.
Pero algo más, ese conocimiento de la palabra también nos va a fortalecer, dice aquí, con poder en el versículo 11, conforme a la potencia de la gloria de Dios, no conforme a nuestras fuerzas, pero ese poder viene únicamente a través de la palabra. Amadas, lo único que da convicción, lo único que transforma nuestras vidas es la palabra de Dios. Lo demás puede sonar muy bonito, pero si no está permeada por la palabra de Dios, no producirá efecto y esa palabra va a regresar vacía. Mas la palabra que tiene la garantía de producir fruto y nunca regresar vacía, sino obrar aquello para lo que fue enviada, es la palabra de Dios que tenemos en la Escritura. Así que esos son los efectos que produce el estudio de la palabra en nosotras. Nos hace crecer, nos fortalece con poder, nos da entendimiento, nos da discernimiento, nos da sabiduría, nos equipa para andar como es digno del Señor, para llevar fruto en toda buena obra, para tener una vida espiritual de provecho. A mí siempre me preocupa cuál es el legado que le estamos dejando a las generaciones que están subiendo. ¿Estamos nosotras haciendo el trabajo que realmente nos corresponde o estamos muy ocupadas con las cosas de esta vida? Tenemos que volver a ocuparnos de las disciplinas espirituales y hacerlo de manera intencional, porque tiempo nunca sobra, hay que hacerlo. Así que tenemos que orar sin cesar, tenemos que permanecer en la oración, ocuparnos ahora más que nunca de motivos espirituales, de aquellas cosas que están sucediendo, de nuestros hermanos que están siendo sacrificados y dado muerte en otros lugares por causa del nombre de Cristo, como lo fueron los hermanos de la iglesia primitiva y a través de todos los tiempos. Hasta nosotras está llegando, aunque en otra forma. Tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y tenemos que vivir siempre gozosas. Amén. Tenemos que dar gracia en todo, porque esa es la voluntad de Dios. No damos gracia cuando estamos contentas, damos gracia y luego Dios da gozo. Amén. Tenemos que dar gracia en todo, teniendo la convicción, como decíamos hace un momento, que a quienes aman a Dios, todas las cosas obrarán para bien. Que en esta mañana el Señor nos ayude a recordar estas 3 disciplinas intencionales que deben existir y abundar en nuestra vida. ¿Verdad? Que es la oración, orando en todo tiempo, orando sin cesar, el crecimiento y el conocimiento de la palabra de Dios y la acción de gracias. Vamos a orar. Yo quería cerrar con 3 palabras clave que siquiera la pueden escribir. La primera es perseverancia. Amén. Perseverancia, siquiera la pueden escribir por ahí. Perseverancia. La segunda, dar gracias a Dios en todo. Perseverar, dar gracias y estar gozosos. Amén. Amén. Oremos. Padre bendito, exaltamos tu nombre en esta mañana, sí, Señor. Qué gozo poder compartir tu palabra, qué gozo poder juntas tener este tiempo en tu presencia. Gracias, sí, Señor, porque aunque no somos dignas, Señor, tú te complaces en estar aquí con nosotras. Amén. En bendecirnos con tu presencia, en usar, Señor, cada medio para que nosotras seamos edificadas y bendecidas. Sí, bendito Dios. Este tiempo, Señor, te lo estamos entregando a ti. Gracias por esta parte que has trabajado con nosotros. Gracias por lo que has tocado en nuestros corazones. Señor, te pedimos que cada una de estas palabras que tú trajiste hoy a nuestras vidas, Señor, la podamos llevar a nuestras casas, podamos, Señor, ponerla en práctica. Así sí, Padre, Señor. marca nuestros corazones, Señor. Sí, Jesús. Márcalo de tal manera que no se nos olvide, que no se nos quede aquí, Sí, que no se quede, Señor, detrás de nosotros, que pueda ir con nosotros y que, Señor, encontremos la forma de ponerlo por obra, mi Dios, sí, Jesús. de ponerlo en práctica, de que sea parte de nuestra vida. Señor, te pedimos que este tiempo de retiro de hoy sea un antes y un después en nuestras vidas, Sí, que Señor. podamos ser transformadas por ti, que tu palabra penetre profundo en nuestros corazones, como tú dices, como espada de 2 filos, que llega hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, Señor, y que sí, llega y Señor. transforma
Cambia, Señor. Eso queremos que haga en nuestras vidas. Confróntanos, Señor, y ayúdanos a ponerlo por obra. Así sea. Gracias por lo que ha pasado. Gracias desde ahora por lo que viene, porque sabemos que seguirás a nuestro lado. Así es. Síguenos dirigiendo y guiando con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.